¿Fue beneficiosa la reforma agraria en el Perú? Buenas tardes. En este video analizaré, ¿no?, si la reforma agraria fue beneficiosa para el Perú desde los puntos de vista político, económico y social. La reforma agraria fue implementada por el gobierno del general Juan Velasco Alvarado a partir del año 1969. Su principal objetivo fue eliminar el sistema de haciendas que concentraba grandes extensiones de tierra en pocas manos y entregar esas tierras a los campesinos que sí las trabajaban. Mi postura es que la reforma sí fue beneficiosa en los aspectos políticos y sociales porque ayudó, ¿no?, a reducir las desigualdades históricas que había en nuestro país y otorgó mayores derechos a los campesinos. Sin embargo, en el aspecto económico sus resultados fueron limitados y generaron grandes problemas que afectaron la productividad agrícola. Ahora, como argumento político, desde el punto de vista político, considero que la reforma agraria fue beneficiosa porque transformó la estructura de poder que existía en el campo peruano. Antes de la reforma, gran parte de la tierra estaba concentrada en haciendas pertenecientes a pocas familias. Los hacendados no solo tenían poder económico, sino también influían políticamente y socialmente sobre la población. Muchos campesinos dependían de ellos para poder trabajar, sobrevivir por sus familias, ¿no? La reforma agraria buscó romper esa concentración de poder mediante la expropiación de grandes propiedades y la redistribución de tierras. Esto permitió que miles de campesinos fueran reconocidos como actores importantes dentro de la sociedad peruana. Además, la reforma formó parte de un proceso más amplio de la transformación del Estado peruano. Décadas después, durante el retorno de la democracia en el año de 1980, el país continuó enfrentando el desafío de integrar a sectores históricamente excluidos y poder fortalecer la participación ciudadana. Según las lecturas, ¿no?, que hemos podido tener en nuestra aula, ¿no?, la democratización y la integración de las mayores fueron, eh, fueron objetivos importantes de la transición democrática iniciada en el año 1980. Por ello, considero que políticamente la reforma agraria contribuyó a disminuir privilegios históricos y a poder ampliar la participación de sectores rurales en la vida nacional. Ahora, en el aspecto económico, los resultados fueron más complejos. ¿Por qué? Uno de los objetivos de la reforma era aumentar la productividad agrícola y mejorar la distribución de las riquezas, pero sin embargo muchas de las cooperativas y empresas asociadas creadas después de la redistribución de tierras enfrentaron problemas de administración, falta de inversión, acceso limitado a la tecnología y dificultad de financiamiento. Como consecuencia de todo esto, en varias zonas la producción agrícola disminuyó o no creció al ritmo esperado. Esto afectó la competitividad del sector agrario y generó críticas hacia la reforma. Además, durante las décadas siguientes, el Perú atravesó grandes problemas económicos. La lectura muestra, en las lecturas se muestran que en los años 80 el país enfrentó crisis de deuda externa, inflación, recesión económica, caída del nivel de vida de la población. Asimismo, durante el gobierno de Alan García, la inflación alcanzó niveles extremadamente altos, ¿no?, convirtiéndose incluso en hiperinflación. Aunque estos problemas no fueron causados únicamente por la reforma agraria, demuestra que las transformaciones económicas impulsadas por el Estado no siempre lograron los resultados esperados. Por ello, considero que los beneficios económicos de la reforma fueron limitados y continúan siendo objeto de debate entre los historiadores, ¿no?, entre los economistas. Ahora, desde el punto social, considero que la reforma agraria fue uno de los cambios más importantes de la historia contemporánea de nuestro país. Antes de la reforma, muchos campesinos vivían en condiciones de pobreza, dependencia y exclusión. En varias regiones existían profundas desigualdades entre propietarios y trabajadores rurales. La redistribución de tierras permitió que miles de familias campesinas accedieran por primera vez a la propiedad de una tierra. Esto fortaleció su dignidad, mejoró su reconocimiento dentro de la sociedad y contribuyó a reducir las relaciones sociales consideradas injustas. Además, la reforma ayudó a visibilizar a las poblaciones rurales, indígenas, que durante
tiempo habían sido marginadas de las decisiones nacionales. Ese cambio tuvo un impacto que trascendió lo económico y se relacionó con la identidad de la ciudadanía y los derechos de las personas. Por ello, desde una perspectiva social, considero que la reforma agraria produjo avances importantes. Promover una sociedad más inclusiva y con mayores oportunidades para sectores históricamente excluidos en nuestro país. Ahora, en conclusión, considero que la reforma agraria fue beneficiosa principalmente por sus efectos políticos y sociales. Permitió reducir el poder concentrado de los grandes hacendados que habían. Fortaleció la participación de los campesinos y contribuyó a disminuir desigualdades históricas en el campo peruano. Sin embargo, en el aspecto económico, los resultados fueron menos favorables, debido a problemas de gestión, de inversión, de productividad, de administración, que limitaron el éxito de muchas de las reformas implementadas. Por esta razón, considero que la reforma agraria debe entenderse como un proceso complejo, pero que tuvo logros importantes en materia de justicia social y transformación política, aunque también presentó dificultades económicas que siguen siendo debatidas hasta la actualidad de hoy.